Amigos, buenas tardes. Como siempre digo, gracias a Dios, gracias a ustedes por la confianza en mí. Gracias de veras. Se los agradezco mucho a todos los cubanos, a todos los amigos de otros países del mundo que también se han conectado, a los que cooperan con este canal también, muchas gracias también. Hoy quiero tocar un tópico que va uno entre los dos tópicos, uno va entrelazado uno con el otro. El primero es esta información que da la Organización Mundial para la Alimentación, el Programa Mundial para la Alimentación de las Naciones Unidas, que dice que en la región, en Centroamérica y algunos países de Sudamérica, va a aumentar el nivel de la pobreza. Estamos a punto de una hambruna. Se dice que hay un promedio de 15 o más personas que pueden llegar a sufrir hambruna por esta pandemia. Debido a esta pandemia, los países de la región que viven del turismo, islas principalmente que viven del turismo, sus inversiones han caído y esto ha provocado y puede provocar una hambruna por la falta de financiamiento, por la falta de inversiones en estos países. El desempleo, la falta de productividad en cada país ha traído muchos problemas. Ahora estos datos del Programa Mundial para la Alimentación incluye a Cuba también. Estos son datos que a Cuba no les gusta mucho, porque recuerden que Cuba durante todos estos años, en su discurso propagandístico, ha dicho que la pobreza en los países que nos rodean, latinoamericanos, es producto de las políticas neoliberales, que han dado pie a que aumente la pobreza y haya mucho más personas necesitadas de alimentos, que no pueden comer 3 comidas al día, que no pueden comer una comida digna en todo el día. Entonces Cuba siempre ha manipulado este discurso, Cuba siempre ha manipulado los números estadísticos de Cuba realmente. Entonces al estar Cuba ahora metida en este saco, a Cuba no le gusta mucho. Muchos países dictadores, estos dictadores como el de México, Maduro y Cuba y algunos por ahí, quieren cambiar lo que es el índice de crecimiento en un país, quitar el producto, el PIB, que no se mida el desarrollo a través del Producto Interno Bruto, sino se mida por la felicidad de los países. Imagínate Cuba, que se mide el crecimiento de Cuba por la felicidad del país. Imagínese Cuba, que tú pones una pipa de cerveza, un poco de música y el cubano está bailando, el cubano está contento. Según eso es felicidad, esa felicidad es desarrollo para el país. Están bien jodidos esta gente que hoy no se gobierna en nuestra patria. Ahora, el problema de Cuba no es de ahora. El problema de Cuba viene durante mucho tiempo. Las personas dicen, bueno, Carlos, el problema es que Cuba está condenado a un embargo económico. Sí, pero es que Cuba siempre no estuvo condenado a un embargo económico. Cuba recibió una ayuda por 30 años del campo socialista y la Unión Soviética, más de 160.000 millones de dólares. Ahora, en los años 80 me dicen, bueno, es que había mucha comida en los años 80. Sí, pero esa comida que había en Cuba en los 70, en los 80, que había un poco más de alimento en la mesa del cubano, no es debido a la política económica del país, sino era debido a que Cuba sirvió de satélite de la Unión Soviética. Si Cuba era satélite de la Unión Soviética, Cuba emplazó el centro Lourdes y tropas soviéticas en Cuba para tener esto de la correlación de fuerza con los Estados Unidos y trajo a los soviéticos hacia el continente. Esto tenía un costo. Los soviéticos le pagaban a Cuba unas series de millones de dólares por tener el centro Lourdes. Ahora, cuando nosotros en la década de los 80 vimos mucho más comida, las bodegas mucho más llenas, era producto del subsidio de la Unión Soviética y los países socialistas con aquello que se llamaba el CAM, el Consejo de Ayuda Mutua Económica. ¿Qué sucedía? La Unión Soviética, para mantener un aliado en el occidente, bien cerca de los Estados Unidos, entonces decidió subsidiar los alimentos de Cuba, muchos alimentos hacia Cuba. Y esto incluyó a muchos países del campo socialista. Países que no estaban en desacuerdo en subsidiar una X cantidad de millones de pesos, de dólares, en los productos alimenticios hacia Cuba. Había mucha más materia prima para la producción de lácteos en Cuba, debido a que Alemania
y algunos países de la región socialista mandaban a Cuba productos para la materia prima para el lácteo. La Unión Soviética mandaba manteca, la Unión Soviética mandaba carne de cerdo, habían carnes en conserva, habían otras cosas en el país, y todo esto era subsidiado por el campo socialista. Sí, por el campo socialista. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, Cuba, a algunos países como Alemania, Checoslovaquia y diferentes países, Cuba le mandaba una mano de obra barata. Recordemos, cuando en los años 80 muchos cubanos fueron a países socialistas a trabajar. La esclavitud que Cuba tiene con los médicos cubanos, eso no es nada nuevo. Cuba mandó a una serie de, que está por ahí jardinero, a una serie de cubanos a trabajar como mano de obra barata, y esto era por el pago por los subsidios alimenticios que entonces estos países socialistas le mandaban a Cuba. Miles de cubanos fueron a trabajar a los países socialistas como manos de obra barata. Ahora, Cuba miente cuando Cuba se hace miembro de los países no alineados, y Cuba hasta preside la cumbre de los países no alineados. Fidel Castro, Cuba no podía ser parte de los países no alineados, porque Fidel Castro, él tenía relaciones militares con un país que pertenecía a un bloque militar, a la Unión Soviética, que pertenecía al bloque del Pacto de Varsovia. Entonces Cuba le mintió y violó los estatutos de la Organización de Países No Alineados. Esto es para que ustedes vean la realidad de nuestra Cuba. Entonces Cuba no ha podido y jamás ha podido, con este sistema o este de gobierno que lleva 61 años en el poder, Cuba no ha podido desarrollar el país. Y no es por el embargo, ha sido por la política económica iniciada por Fidel Castro desde el primer momento que triunfa la revolución hasta los tiempos de ahora. Una política económica, como siempre he hablado yo, centralizada, donde el Estado tiene las manos metidas en más del 70% de la economía del país, y no le da entrada a la verdadera economía de mercado, al verdadero la economía privada del país, no con las paladares, no con cafeterías, sino inversiones del cubano, inversiones reales, donde pueda crecer una clase media y una clase media alta, una clase empresarial que lleve a un desarrollo al país. Cuba ha mantenido una política cerrada. Ahora, este sinvergüenza de Díaz-Canel plantea que Cuba tiene que entrar en un pensamiento innovador, algo que el periódico Gramma había dicho anteriormente el Partido Comunista. Ahora este tipo lo viene a decir. Y la historia se repite. Yo siempre he dicho que Cuba es como un déjà vu. Me acuerdo aquellos años que Fidel dijo la rectificación de errores. Entonces, ahora este tipo, un pensamiento innovador. Y dice él, y no es lo mismo de antes, sino diferente. ¿Qué diferente, Díaz-Canel? Hasta que ustedes no cambien la política imperante en el país, no cambien la política económica del país, ustedes no van a salir del hueco donde están. Hoy Cuba, amigos, se encuentra a puertas de una hambruna, porque como Díaz-Canel dice que Cuba necesita el cubano hacer limonada, que el limón es la base de todo, y guarapo, cuando es un país que lo que tiene de limón lo exporta y para el consumo nacional es muy limitado, cuando es un país que no produce caña, que la producción de azúcar por tonelada es menos de 1 millón de toneladas al año, siendo Cuba el productor hasta el 1958, el productor más grande de azúcar en el mundo. Yo estuve hablando con un cubano que vive en Argentina. Él fue senador en Argentina, no me recuerdo su nombre, y saliendo de un programa los dos de televisión, él me habla, y estábamos hablando de una tertulia. Este señor muy inteligente dice que el azúcar que llevaba la Coca-Cola y los chocolates Hershey's era de ese central Hershey que había ahí en La Habana, en Santa Cruz, y que este señor Hershey
la compañía tenía un proyecto para en el puerto de Santa Cruz del Norte ampliarlo para llevar el azúcar, la granel, hasta los barcos y ese azúcar viniera para los Estados Unidos, para las fábricas de refresco y para las fábricas de chocolate. Pero eso se cayó completamente. Imagínense estas compañías americanas o extranjeras que antes que Fidel interviniera, cuánto empleo daban directa e indirectamente. Cómo era el desarrollo real de todas estas personas que trabajaban para estas compañías. Bueno, al nacionalizar Fidel esto, se acabaron todos los proyectos y se vino la economía completa abajo, la economía cubana. La economía cubana se viene abajo por la política económica de Fidel Castro, donde ahora el Estado quería absorber toda la actividad económica del país. Esto trajo como consecuencia que no existiera una motivación de producción, no existiera una motivación ni sentido de pertenencia por las personas en los centros de trabajo. Porque ahora el dueño es el Estado me paga muy mal y él es el dueño de todo. Entonces, ahora, como a mí no me alcanza, ahora yo voy a estar a trabajar y voy a tratar de resolver agarrando productos para poder sobrevivir y poder tener un poquito más de comida. Y esto ha sucedido siempre en Cuba. Ahora, ¿qué sucede? Amigos, ¿qué sucede? Que estos tipos han hecho, y yo lo dije en unos videos pasados, han hecho unos operativos, unos malintencionados, unos operativos hacia personas que tenían negocios. Y han formado un show propagandístico alrededor de las capturas o alrededor de la confiscación de muchos productos a estas personas que tenían negocios. Y simplemente el Ministerio del Interior, el ministro, el jefe de la policía, llaman a la prensa para que la prensa cubra el momento que van las autoridades cubanas, policiales cubanas, a hacer la confiscación de todos estos productos, Sí, de la prensa. Ahora, ¿qué sucede? Agarran a un tipo que según ellos tiene más de 15 camiones de cebolla. Agarran en una casa en Mayabeque, todo esto en Mayabeque, agarran una casa donde el tipo tenía una fábrica de embutidos. El tipo tenía más embutido que la empresa cárnica. Ahora, ¿qué sucede? ¿Dónde empieza la corrupción? Ellos quieren dar un golpe propagandístico a que la iniciativa privada en el país está acaparando las cosas, que por eso hay problemas de alimentación en el pueblo. Entonces, estos desfachatados hacen este operativo. Pero ahora vamos a ver qué está sucediendo realmente. Porque la policía cubana, el DTI, tenía hace mucho rato localizado estos puntos de negocio. Al tipo por allá por las tunas de los puercos, al otro que agarraron con gomas nuevas. La policía tenía, el departamento investigativo de la policía, tenía hace mucho rato ubicado. Esto se elevó en la policía, se elevó a los mandos superiores y esto se encarceló completamente. Porque la corrupción viene de arriba. No es el palo propagandístico con el de la iniciativa privada. Es que la corrupción viene con el Ministerio de la Industria Alimenticia. El Ministerio de la Industria Alimenticia es responsable del desvío en millones y miles de dólares o pesos hacia el mercado negro. Por la falta de controles, por la corrupción que hay. Ahora, ¿quién es responsable de que este tipo tenga la materia prima para hacer el embutido? Bueno, la única autorizada a importar
el papel de tripa, esta tripa que se importa de España o de algún otro país, es la unión de la carne para elaborar los embutidos. La unión de la carne tiene un departamento que es el que compra esos productos. Tiene una empresa que se llama Bravo S.A. y Oro Rojo, que son las encargadas de comercializar en divisa en el país. Ahora, ¿quién le dio de la empresa cárnica cubana y de la empresa El Miño de La Habana, quién le dio la materia prima a este tipo? ¿Cómo esta persona pudo resolver esa materia prima? Entonces, la corrupción y el efecto que ellos quieren causar en la población, que los acaparadores son la iniciativa privada. No. Esto comienza con una cadena de corrupción que va hasta los pasillos del edificio que está en 41 del Ministerio de la Industria Alimentaria, donde ahí el Departamento de Contabilidad de la Unión de la Carne, hasta el ministro de la Industria Alimenticia, tiene que ver con los desvíos en millones de pesos que hay. Porque este tipo compró la materia prima para la elaboración del embutido, se lo compra a la empresa cárnica cubana. Porque esa persona, no tiene acceso, ni hay un mercado donde él pueda comprar la materia prima legalmente para hacer y elaborar embutido. Pasa lo mismo con las personas que tienen pizzería. La harina que ellos compran para hacer pizza, para hacer dulces en Cuba, se la compran a las empresas de la industria alimentaria de Ciudad de La Habana o de la provincia donde estén. Porque ¿quién es la única que tiene autorización para distribuir los productos alimentarios de la industria alimenticia? Y el Ministerio de Comercio Interior. Y la industria alimenticia en Ciudad de La Habana con la empresa de pan y dulce, que es la encargada y la jefa operativamente de los molinos de regla, donde para la harina y la distribución, la harina para el consumo, para la fabricación y el consumo del pan. Los únicos que tienen esto son ellos. Entonces la empresa de la industria alimentaria, con la Unión de la Carne, con la empresa de provincial de pan y dulce, ahí la corrupción está a los niveles del director de la empresa y los directores municipales de pan y dulce de los municipios en casi todo el país. Esto es lo que está sucediendo hoy en el país. Entonces, se dice que hay ministros que están pidiendo la cabeza de algunos ministros, como el ministro de la Industria Alimentaria, el ministro de Agricultura y Pesca, por los desvíos de la agricultura, por los desvíos de materia prima de este ministerio hacia agricultores cubanos. La elaboración de la comida para el puerco, para los puercos, se han sacado, de los servicios, de los almacenes del Ministerio de Agricultura y Pesca. La corrupción ha estado desde arriba hacia abajo. No es echarle la culpa sola a estas personas. El DTI, como yo había dicho, para ir a retomar, oficiales del DTI habían informado de todo lo que estaba sucediendo, de la policía económica, pero no se le hacía caso, porque todo se quedaba ahí, arriba. Y hay, desde los ministerios mencionados, hay personas que han lucrado con muchos productos destinados a la población, incluyendo al Ministerio de Salud Pública, con la red de farmacias del país, donde ahora se distribuye productos farmacéuticos, medicinas, medicamentos destinados a la población, se distribuyen a través de una red del mercado negro, donde llega el producto y se acaba. Entonces hay personas de la tercera edad, como yo dije en un video, que necesitan una serie de productos, de medicamentos que son necesarios y no los tienen, porque las colas las hacen en la farmacia
principalmente los viejitos de la tercera edad, y no hay productos para ellos. Y se desaparecen los productos. Entonces, puede ser, y estamos viendo, que esto va a escalar hasta arriba. Y estas declaraciones de Díaz-Canel, que todo no va a ser igual, quiere decir que estamos ante las puertas o que van a quitar y sustituir a algunos ministros en el país. Pero yo le tengo que decir a Díaz-Canel y a los seguidores del Partido Comunista de Cuba y a todos estos seguidores del gobierno. Díaz-Canel, el problema no es que venga otro ministro, que quites a este. Yo lo dije en uno de mis videos. La ministra la van a quitar de Comercio Interior. No es la ministra. No. Es la política económica de ustedes han llevado durante 60 años, 61 años. Una política económica fracasada, donde han utilizado al pueblo cubano, donde han utilizado a la mano de obra calificada cubana, donde han explotado al cubano, como dije, desde los años que íbamos a Alemania, los cubanos, a trabajar en las empresas de los países socialistas, donde la Unión Soviética imponía su criterio porque había que darle subsidios a Cuba alimentarios, porque para la Unión Soviética era importante tener a un bastión en el continente que le servía para exportar la ideología comunista en el continente latinoamericano. Y todo pasaba a través de Cuba. También como las guerras de África. Todo pasaba a través de Cuba. Entonces, Cuba como satélite, si Cuba era satélite de la Unión Soviética por más de 30 años. Y no supo aprovechar la coyuntura del momento y ayuda multimillonaria que recibía Cuba, no la supo aprovechar, o el castrismo, vamos a decirle el castrismo, no supo aprovechar eso y sacar al país realmente de la pobreza. Entonces, para los defensores que quiten el embargo, para toda esta gente que hablan que si Cuba antes, no, había más comida porque éramos la comida subsidiada por el campo socialista y la Unión Soviética. Esto es lo que está sucediendo ahora en Cuba, amigos. Cuba está a punto de entrar en esa hambruna. La falta de liquidez, no hay dinero. Por eso es que ellos tienen que optar y apelar ahora al cubano que está en el exterior. Y empezar a abrir unas cuentas para el cubano que está en el exterior en dólares para que ahora el cubano mande dinero para Cuba. Porque le hace falta el cash. Porque sus reservas se acabaron. Y ya ellos, al no tener liquidez, ya a ellos se les dificulta comprar productos alimenticios. Acuérdense, la base fundamental del plato del cubano es el arroz. Y como yo dije en el video pasado, Cuba necesita para el consumo nacional 700.000 toneladas de arroz. Y Cuba, al no llegar a eso en la producción nacional, tiene que hacer uso de importación, donde hoy Cuba importa más del 75% de los alimentos de consumo nacional en el país. Y ahora, para equiparar el arroz, Cuba tiene que comprar 400.000 toneladas, donde no hay dinero. Y los países que están pasando por una situación debido a esta pandemia le dan prioridad al consumo nacional para atender la situación de alimentación de sus países. Entonces Cuba, que ahora Ricardo Cabriza manda la carta al Club de París para que el Club de París le perdone una deuda de no sé cuántos millones de dólares. Y así Cuba se ha mantenido durante 61 años viviendo y siendo parásito del mundo. Este gobierno, este desgobierno que hoy desgobierna Cuba. Cuba, no es posible que un país pueda vivir que ahora vamos a comprar rápido un barco de pollo para el consumo nacional. Vamos a comprar ahora un barco de arroz. Vamos a que Vietnam me donó 100.000 o 100 toneladas de arroz o 10.000 toneladas de arroz. Vivimos de la caridad del mundo, que China me va a donar esto. Y así hemos vivido. ¿Cuántas veces el Club de París le ha perdonado la deuda a Cuba? ¿Cuánto asciende la deuda de Cuba con la ex Unión Soviética? Que le ha perdonado parte de la deuda.
¿Cuánto asciende la deuda de Cuba con México, con Canadá, con Argentina? ¿En cuánto asciende realmente la deuda de Cuba, de Cuba ante estos países? Es grandísima. Cuba no puede pagar la deuda, como aquel evento que Fidel Castro empezó a encender las alarmas porque ya él sabía que no iba a poder contar en los próximos años con el campo socialista. Fidel Castro crea en Cuba aquellas cumbres que la deuda es impagable, para que ahora crear una situación en los países latinoamericanos, a que los países latinoamericanos no pagaran las deudas contraídas con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Comercio o el Banco Mundial. Entonces él convoca a los sindicalistas de izquierda del mundo de América Latina para hacer las cumbres que la deuda externa es impagable. Y que cada sindicalista de esto fuera para sus países, incendiaran sus países, y las manifestaciones en que los países rompieran los tratos comerciales con organismos financieros internacionales. ¿Y quién ideó eso? Fidel Castro. En el continente, él creó eso, que la deuda externa era impagable. Y como él creó esas deudas, entonces él pide a todos los países del mundo a que le perdonen sus deudas. ¿A cuántas empresas extranjeras en Cuba que han ido a invertir en Cuba han tenido que cerrar y han tenido que irse? O los dueños o los representantes de los dueños de estas empresas están cumpliendo prisión. Porque Cuba, como no puede pagar, Cuba, ¿qué hace? Les quita y le embarga la compañía. Porque es un modo operandi de este régimen corrupto que quiere llevar su corrupción a todos los países del continente. Entonces ahí vemos realmente la situación que está ahora mismo en nuestra patria. Que ahora van a pedir cabeza, porque yo sé que ya hay ministros que van para afuera. Es la información que yo tengo, la premisa que yo tengo. Debido a la estela de corrupción, debido a todo lo que está sucediendo en el país. Le quieren echar la culpa ahora a la iniciativa privada, cobardemente. No es la iniciativa privada, son ustedes con esa política fracasada económica de 61 años. Y hasta que ustedes no cambien esta política fracasada, Cuba no saldrá hacia el repunte económico y el desarrollo que necesita nuestra patria. Amigos, este era el tópico que yo quería tocar. Yo le quiero dar las gracias de veras a ustedes por seguirme. Esta noche va a estar, y quiero convocarlos a muchos de ustedes que vayan, a todos que vayan ahí, al canal de Hablando con Mori. Porque esta señora, esta cubanaza, va a enseñar la escuela de la Constitución, donde se van a hablar de los artículos de la Constitución del 1940. La única Constitución vigente en el país hasta hoy. Esa es la única Constitución. Yo les pido a ustedes, de verdad, 9 de la noche, que se conecten con Mori, Hablando con Mori. Vamos a aprender. Yo voy a estar ahí para aprender de algo que necesitamos aprender todos los cubanos, para que no suceda esto que ha sucedido durante 61 años en Cuba. Hablar de Constitución, hablar de los artículos de la Constitución, para ver los derechos que tenemos, las obligaciones que tenemos los cubanos como ciudadanos y a través de esta gran Constitución del 1940. Amigos, Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar conectados a mi canal. Compartan. Dios me los bendiga a todos. Dios los bendiga. No sé si el productor va a decir algo del programa de Mori con la Constitución. Entonces, amigos, gracias. Dios me los bendiga a todos y cuídense mucho.